Hola, yo soy Daniela Ramírez y hoy para nuestra sesión de lenguaje radiofónico quiero hablarles un poco sobre el guión, su definición y las diferentes clases de guiones que hay. Bueno, para empezar, quiero aclarar que la palabra guión viene de la palabra guiar y es precisamente eso lo que diferencia el guión del libreto. Por una parte, el guión sirve de guía para la grabación y permite modificaciones improvisaciones. El libreto, por su parte, hace una descripción de manera detallada, incluyendo todo lo que debe decir y hacer, tanto los locutores como los técnicos u operadores de consola. Normalmente el libreto es más que todo para dramatizados o producciones donde se deben utilizar esas palabras exactas para no perder el sentido de la producción. Como pueden ver, este es un guión sobre una sección de una producción sobre la caña de azúcar, en el que el locutor tiene una guía, pero puede adaptarlo a un lenguaje con el que se sienta más cómodo y que las locuciones le salgan de manera más natural. No sé si alcanzan a ver el in y el off. Bueno, estas son pequeñas instrucciones técnicas. El in nos indica que va en vivo, es decir, grabado en ese momento, y el off que está pregrabado. Pero más allá de eso, este guión, como lo ven, solo brinda una guía y una estructura que seguir. Mientras que en este libreto que vemos que pertenece a un dramatizado sonoro sobre calcetines, los locutores deben interpretar sus papeles diciendo las palabras tal cual están. ¿Lo ves? Son los calcetines. Debí sospechar de los calcetines blancos. Ya está. Un día arruinado y perdido. Y sin embargo se presentaba tan bien este día. Había un no sé qué en el aire que presagiaba cosas buenas. ¿No te parece? Yo no sentí nada. Vale aclarar que no todos los dramatizados deben ser escritos en libretos. Hay un tipo de guión que se parece mucho al libreto y que también funciona. Todo queda a decisión del equipo de trabajo. Sigamos entonces con los tipos de guión por contenido. En estos eh, los podemos clasificar por la importancia que le dan a ciertos elementos dentro de su contenido. El primero que encontramos es el guión literario, que da la importancia a las locuciones principalmente y en este se pueden encontrar indicaciones sobre la música, efectos, además de las intenciones con las cuales debe narrar o locutar el locutor, vale la redundancia. Aquí les dejo algunos de los ejemplos. Él estaba allí, sentado junto a mí. Ay, no digas eso. Jamás estuvo contigo. El segundo es el guión técnico, con el cual se le da importancia a las indicaciones técnicas, como su nombre lo indica. En el guión técnico se disminuyen u omiten los textos para locutar y se le da prioridad a las indicaciones técnicas, pero estos textos para locutar se vuelven ítems, como pues lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención en estos últimos días. El gobierno de los Estados Unidos ha informado que tiene identificado a un presunto sospechoso de los ataques terroristas perpetrados el pasado lunes durante la maratón de Boston. El presidente de aquella nación, Barack Obama, anunció que el FBI continuará con las investigaciones y que en los próximos días podría ser detenida la persona que probablemente tuvo alguna participación en estos actos. Vamos a un corte comercial. Lo que escuchan ahora es el nuevo disco de la banda británica Depeche Mode, titulado Delta Machine. Continúe con nosotros, en un momento regresamos. Entonces no vamos a encontrar en este tipo de guiones los textos que debemos narrar o que debemos locutar, sino más que todo marcaciones o ítems o nombres de ítems que nos permitan saber en qué momento estamos. Normalmente este tipo de guiones se utilizan para programas en vivo en donde los contenidos cambian bastante eh, y, y pues que la función mayor la tienen los técnicos o los operadores de consola. Por último está el guión técnico literario, el cual incluye tanto las indicaciones técnicas como el texto verbal completo, como lo vemos en el siguiente ejemplo.
Entonces aquí vamos a encontrar tanto estas indicaciones técnicas como los efectos, la música, las entrevistas, em, las indicaciones de la intención con la cual debemos grabar, como también los textos que vamos a decir, cómo los vamos a decir, cuánto demoran, bueno, todo este tipo de detalles que también nos sirven como guía. Y pues también los guiones se pueden clasificar por la posibilidad de estos para hacer cambios e improvisaciones, así que tenemos los abiertos y los cerrados. Estos primeros, como lo dice su nombre, pueden ser modificados y adaptados mientras se graba, mientras que los cerrados se parecen mucho a los libretos en el sentido que no se admiten las modificaciones y en el caso de que se hagan son mínimas. Finalmente están los tipos de guión según el formato. Con esto me refiero a la estructura o esquema que utilizamos al escribir. Por un lado, tenemos el guión americano, el cual se escribe en una sola columna, separando las indicaciones de los técnicos y de los locutores mediante párrafos sangrados o marcados, y estas anotaciones técnicas se subrayan o se ponen en cursiva, mientras que el nombre de los locutores y las locutoras se pone en negrilla. Además, se acostumbra a dejar un margen a la izquierda en donde podremos señalar o escribir las modificaciones que se realicen en caso de que se necesiten, como agregar intenciones, cambiar el nombre de los locutores, agregar efectos, entre otras. Y pues aquí, como vemos, este es un ejemplo de este tipo de guión en el que se incluyen pues todas estas características que les mencioné anteriormente. Frecuencia Informativa es presentado por... Mañana tienen que hacerse un perfil en Facebook cada uno y subirle 20 fotos a la galería. ¿Estamos? Movistar, compartida, la vida es más. Por otro lado está el guión europeo, el cual se distribuye en 3 columnas que incluyen número, personaje y texto. El número es eso que nos permite seguir una secuencia o darle un orden lógico y cronológico a nuestras producciones. Entonces, esto viene a ser muy útil en el momento en que vamos a grabar, en caso de que alguien se equivoque, se pierda o que tomamos un descanso y luego retomamos. Perfectamente podemos continuar porque sabemos en qué número quedamos y con qué número debemos continuar. En personaje, en la columna de personaje, que es la segunda que ustedes ven acá, se pone normalmente quién hace la acción o dice el diálogo, por lo que las indicaciones técnicas aquí en esta columna se van a colocar en negrilla, en mayúscula, utilizando la palabra control o técnico en cada vez que vayamos a meter música, efectos o cualquier otro ajuste técnico, ya sea de volumen, de algún efecto que nos sirva tanto para el momento de grabación como para el momento de postproducción. Y finalmente en la columna de texto vamos a incluir los textos que los locutores y las locutoras tengan que decir, parte por ejemplo también de las entrevistas que hagamos, esto para saber cómo darle entrada a estas entrevistas y como les decía y como pusimos en la columna de personaje control o técnico, en la columna de texto vamos a incluir las indicaciones técnicas lo más detallado posible. También en este tipo de guiones se puede incluir el tiempo de duración de cada fragmento. Esto lo realizamos debajo de cada texto, ya sea de locutores o de indicaciones técnicas, con el fin de tener un mayor control sobre el tiempo que nos toma grabar y editar y el resultado final de toda la producción. Normalmente este tipo de ejercicio de medir el tiempo se hace después de escribir todo el guión para verificar que toda la información que digamos es relevante,
para cumplir con los tiempos necesarios y también en caso de que encontremos, por ejemplo, cosas que no nos sirven o que nos están quitando tiempo o que son un poco confusas dentro del contenido que estamos produciendo. Es preferible que este tipo, o sea, que cuando vayan a escribir el tiempo no escriban lo que dura, es decir, 30 segundos, sino que lo pongan de manera secuencial. Entonces, digamos, esa primera parte, poner de 0 a 0,30, de 0,30 a 0,45, de 0,45 a 1 minuto y así hasta que terminen todo el guión, porque eso les va a permitir al final, ya cuando, por ejemplo, digan 9 minutos y medio a 10 minutos. Entonces ya saben que todo el guión dura 10 minutos. Y bueno, eso sería todo sobre guiones por ahora. Recuerden que la idea es escoger el tipo de guión que nos sea más útil dependiendo a pues como a la producción que vayamos a realizar y con el cual nos sintamos más cómodos a la hora de escribir y de grabar. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos.